Estamos en un tópico que básicamente se trata acerca de la renovación de nuestra mente. Todo el mundo diga la renovación de nuestra mente. Y le digo con toda sinceridad que yo le he estado sirviendo al Señor ya por casi 40, por 40 años. He estado yo sirviendo a Dios. Y una de las cosas que yo he visto en los últimos 40 años de servir a Dios es que me he afrontado con muchos cristianos que están viviendo vidas derrotadas. No todos, obviamente, porque hay cristianos que experimentan y caminan en victoria, amén. Han recibido la revelación de la palabra de Dios. Porque escuchen, hermanos, no es solo recibir el conocimiento de la palabra, sino la revelación de la palabra de Dios. Cuando uno recibe revelación de la palabra de Dios, es algo mucho más profundo que simplemente conocer de cierta verdad o cierto principio bíblico. La revelación es algo más profundo. La revelación cambia a uno cuando uno recibe una revelación. En otras palabras, hay personas que tienen conocimiento de la cruz, conocimiento de la crucifixión, pero cuando uno recibe la revelación de cómo la crucifixión, la cruz del Calvario, afecta nuestro destino, afecta nuestro diario vivir, es una experiencia completamente diferente. Amén. No es solamente conocer de Jesús, es tener una revelación de Jesucristo. Mira, hermano, hay personas que conocen de Jesús, pero no tienen una revelación de Jesucristo. Los que conocen de Cristo, sus vidas no le cambian, no cambian. Amén. Siguen sus vidas, sus hábitos, básicamente su vida normal. Amén. Pero cuando uno recibe una revelación de Jesucristo, no es, lo que se requiere o lo que uno siente que tiene que hacer es entregarle su vida y su corazón completamente al Señor, porque está caminando ahora con una revelación más profunda, amén, de lo que Jesucristo significa en la vida del ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que en el libro de Romanos capítulo 12, estuvimos hablando un poquito de esto la última vez. Hablamos acerca de la transformación del ser humano, del cristiano. Y hemos visto, de acuerdo a la palabra de Dios, que la transformación no viene al creyente al menos que la mente del creyente sea renovada. Porque si la mente no es renovada, lo que sucede es que entonces entramos en una lucha constante. Esta lucha a veces, más veces de lo que queramos, perdemos la lucha. El apóstol Pablo habla acerca de esto en Romanos capítulo 7. Él dice que hay una ley trabajando dentro de él. Y escuche bien, Pablo refiere a esa ley como la ley de la mente. Dice, nosotros servimos a Dios con la ley de la mente. ¿Cuántos dicen amén? Diga la ley de la mente. Ok, entonces Pablo en el capítulo 7 de Romanos habla acerca de la lucha que hay entre el viejo hombre y el nuevo hombre, entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Entonces Pablo dice, yo a veces quiero hacer el bien, pero el mal está presente. Y entonces me veo haciendo lo que no quiero hacer, dice el apóstol Pablo. Él dice, yo quisiera hacerlo bien, pero entonces hago lo que yo odio, hago lo que no quiero hacer, hago lo que no agrada a Dios, en otras palabras. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo descubre en el capítulo 8 de Romanos, cuando él comienza a escribir, escribe con una revelación diferente. En el capítulo 7 dice, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué será de mí, este pecador? Amén. En inglés dice, what shall become of this wretched man, or what shall become of my wretched existence?
in other words. Y es importante que nosotros sepamos que hay una esperanza. Dios nos da esperanza. Dios nos da las herramientas para que nosotros podamos vivir una vida en victoria hoy día en esta existencia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que voy a orar. Entonces vamos a entrar a este tópico y voy a tomar mi tiempo, amén, para enseñarle en el nombre de Jesús. Padre, te pido que pienses a través de mi mente y comuniques a través de mis cuerdas vocales. Te pido, Señor, que algo de lo que se diga en esta mañana caiga sobre un corazón que reciba, un corazón que no solamente desee información, pero un corazón que desee transformación. Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo que no nos permita, Señor, ser igual, mantenernos igual. No nos permita, Señor, continuar con las adicciones que son como una plaga en nuestra vida, con las condiciones carnales en las cuales nosotros estamos lidiando día tras día. Te pido por cambio en esta mañana, por los que nos están escuchando a través de las redes sociales y también, Señor, de los que nos están bendiciendo y honrando con su presencia hoy día aquí en este santuario. Te pido en el nombre de Jesucristo que tú, Señor, te muevas en manera sobrenatural. Todo el mundo diga: Espíritu de Dios, ven sobre mí en una manera sobrenatural. No quiero salir de aquí igual. Dame una impartición de tu Santo Espíritu. Necesitamos de una impartición del Espíritu Santo en esta mañana. Impartición de vida. Una impartición de vida en el nombre de Jesús. Una unción, la unción que cambia, la unción que transforma, la unción, Señor, que dirige, que rompe el yugo, quebranta el yugo en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias, Padre, ahora mismo. Te invitamos aquí, Espíritu Santo. Te invitamos, Señor, con gloria mayor en el nombre de Jesús. Derrama mayor gloria en este lugar. Derrama mayor gloria en este lugar. En el nombre de Jesús. Ahí a donde está, por favor, solamente diga al Señor: Señor, derrama una mayor gloria en el nombre de Jesucristo. Señor, el Señor quiere derramar gloria. Él quiere derramar una unción que se aumenta en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Te bendecimos. Dios quiere tocar tu vida. Él quiere tocar tu corazón. Dios no es solamente una imagen que adoramos. Él no solamente es una palabra, un nombre que adoramos, sino que es una persona. Es una persona que adoramos, una persona que está vivo entre nosotros. Te doy gracias, Espíritu de Dios. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre. Transforma los corazones. Transforma los corazones, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Todo el mundo diga: gloria a Dios. Aleluya. La Biblia nos dice, y quiero leerle un versículo, porque en cuanto a cómo se trata la mente o cómo funciona la mente, Dios nos da principios para que nosotros sigamos, ¿no? Para que nosotros podamos ser renovados en nuestra mente. Mire, lo que sucede con muchos creyentes es esto: que aceptan a Jesucristo porque reconocen que son pecadores. Amén. La Biblia dice que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros hemos pecado delante de Dios. ¿Cuánto dicen así es? Amén. Ok, entonces viene el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es este: en fin,
Dice la Biblia que todos nosotros somos pecadores y necesitamos a un Salvador. Y si nosotros no aceptamos a ese Salvador exclusivo, Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino a pagar por mis pecados y tus pecados, si nosotros no aceptamos el don de Dios, el don de salvación, dice la Biblia que nosotros entonces morimos sin esperanza, morimos sin esa salvación. ¿Cuánto dicen amén? Así que es importantísimo que nosotros prediquemos el evangelio, que nosotros le dejemos saber a todo el ser humano, a todas nuestras amistades, nuestras familias, a nuestra comunidad, que Jesucristo ofrece salvación. Cuando nosotros aceptamos esa salvación, escuche bien, nosotros entonces comenzamos un caminar. Nosotros comenzamos a caminar en algo que se llama una nueva vida. Amén. Todo el mundo diga una nueva vida. Y cada uno de nosotros hemos estado en esa nueva vida. Amén. Si nosotros hemos aceptado a Cristo, tenemos una nueva vida. Dice la Biblia que somos una nueva creación. Las cosas viejas pasadas, he aquí que todo viene a ser que nuevo. Amén. Pero lo que sucede es que después de un tiempo, algo comienza a suceder internamente. En nuestro interior algo comienza a suceder. ¿Qué es eso? Bueno, nosotros comenzamos a dejarnos llevar por lo que yo estoy llamando, amén, esas carreteras internas, internal roadmaps, esas carreteras internas. Esas carreteras internas, lo hablamos la última vez que estuvimos aquí, son lo que se llama un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es la forma en la cual nosotros miramos al mundo. Esos son paradigmas. Hay paradigmas religiosos, hay paradigmas familiares, hay paradigmas culturales, hay paradigmas de diferentes clases. Amén. Y créalo o no lo crea, dentro de ustedes hay un paradigma. Eso es una forma de ver el mundo, de interpretar todo alrededor de nosotros. Escuche, Dios hablando a Josué en el Viejo Testamento, dice la Biblia que Dios comienza a renovar la mente de Josué. ¿Por qué? Porque Josué estaba en un ambiente donde era un ambiente de incrédulos. Era un ambiente donde sus padres no creían las promesas de Dios. Era un ambiente donde su parentela, amén, sus familiares, las tribus de Israel estaban dirigidos por un paradigma carnal, un paradigma Egipto. El pueblo de Israel internamente sufría con paradigmas de Egipto. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque siempre estaban pensando en Egipto. Queremos volver a Egipto. En Egipto teníamos esto, teníamos lo otro. En Egipto no nos trataban así. ¿Por qué, Moisés, tú nos sacaste y nos traíste al desierto para matarnos? Amén. Ellos tenían unas carreteras internas. Amén. Y no podían ver nada más, nada diferente. ¿Cuánto dicen amén? Ahora escuche bien. Vemos que cuando uno acepta a Jesucristo, también todavía tenemos estas paradigmas, amén, o paradigmas interiores, y tenemos que romper de eso. Eso es lo que nos viene a limitar, Hay paradigmas familiares, en otras palabras, escuche bien, nosotros nos creamos en un ambiente donde probablemente el papá de uno le pegaba a su esposa, a su mamá, amén, a la mamá de uno, y entonces nos creamos en ese tipo de ambiente.
donde había inestabilidad en el matrimonio, amén, y siempre habían problemas financieros y nunca podían ejercer ningún tipo de avance en cuanto a sus posesiones, una casa. Nunca pudieron comprar casa y nunca pudieron poner negocio y bueno, un sinnúmero de cosas que suceden cuando uno se está criando, amén, en el medio ambiente donde uno está criándose en su familia. Y escuche bien, ¿cómo es que uno es afectado por estos paradigmas? Bien simple, escuche. Cuando uno se casa, sale de su casa y se va y encuentra una mujer, amén. Se hacen novios, entonces después de un tiempo se casan. Ahora viene tú, esa persona, a tener una familia de ellos mismos, amén, una familia. Ahora escuche bien, lo que sucede es que a veces cuando tenemos esos paradigmas internos, lo que sucede es que esa persona, esa nueva pareja, que ahora establecen su propia familia, comienzan a vivir su vida y conducirse sin saber o sin estar, ¿cómo se dice? Sin darse de cuenta que lo que están haciendo es viviendo de acuerdo a los viejos paradigmas que se le establecieron, sin ellos saberlos. Cuando yo me casé, yo me crié en una familia donde el papá mío era bien rudo. Era un hombre bueno, era un hombre que suplía, era un dador, hermanos. Mi padre era un dador. Él era dadivoso. Este hombre no servía a Dios, pero era dadivoso. Tan dadivoso que aún le compraba un regalo al cartero. Todos los años le tenía un regalo al que le venía a traer ¿cómo se dice? El correo. El correo. Entonces, nosotros vimos esto. Pero escuche bien. Este hombre, el cual yo amaba con todo mi corazón, era bien rudo y él controlaba la familia con su voz, con su grito en la casa. Cuando papá llegaba, nosotros estábamos temblando. Especialmente si hicimos algo que no estábamos supuestos a hacer, amén. Amén. Y entraba el papá mío y si nosotros le rogábamos a mi mamá que por favor, no éramos cristianos, hermano, pero en ese instante me santificaba, amén. Y yo le decía, Señor, ay Padre Santo. Yo le dije, mamita, por favor no le diga. Pero ella a veces le decía, ya estaba hasta aquí. Y le decía a mi papá lo que nosotros habíamos hecho y cómo y esto, lo otro. Y ese hombre cuando nos miraba con esos ojos blancos, parece que eso era lo que yo veía, el ojo blanco. Él se quitaba la correa y eso era a buscarnos no importa en qué hoyo nos habíamos metido. Nos encontraba. Pero yo me crié en un ambiente donde mi papá siempre con la voz controlaba todo. Elevaba su voz, su grito, y eso era bueno. Cuando yo me casé y ahora tenía mi propia doncella, amén, mi novia, ahora éramos casados, mi mujer, fuimos a la luna de miel, regresamos, ahora era a vivir una vida, amén. Qué lindo es el noviazgo, amén. El noviazgo es todo flores y todo restaurante y todo teatro y caminar por la playa y tantas cosas así bien bonitas, ¿verdad? Amén. Por meses y meses uno haciendo eso, viviendo en una fantasía. Escucha bien, no tiene que ser fantasía, man. Pero escuche, hermano, cuando nosotros nos encontramos en eso, todo estaba bien. Nos casamos y el noviazgo es interesante porque cuando uno llega de la luna de miel, ahora es el primer día de tu nueva vida. Amén. Y ahora es
vamos a vivir. Amén. Ya todas las impresiones, te quiero impresionar, todo eso por 2 o 3 años. Ok, ahora esta es la realidad. Amén. Ahora me vas a mirar como me levanto, como me veo. Esta es la realidad. Guste o no te guste. Amén. Y hermano, escuche bien. Empezamos a vivir la vida juntos, como pareja. Y cuando a mí no me gustaba algo o algo me molestaba, yo me veía haciendo exactamente lo que el papá mío hacía. Algo que a mí no me gustaba. Yo no me gustaba como él trataba a mi madre. Pero ahora yo me veía en mi propio matrimonio tratando a mi esposa exactamente como el papá mío trataba a mi mamá. Lo diferente es que mi esposa no era como mi madre. Mi mamá se quedaba callada. Pero si el papá mío intentaba, él nunca le dio a mi madre, gracias a Dios, que nunca le pegó a mi madre, pero siempre hacía como si le iba a dar. Hacía, "Oh". Y cuando él levantaba la mano así, como que le iba a dar a mi mamá, esa pequeñita, así, flaquita, se levantaba y decía, atrévete. Ahora escuche bien. Hoy día es una mujer de Dios tremenda, amén. Pero escuche bien, ella decía, atrévete. Y el papá mío nunca le pegó. No importa qué enojado estaba. Pero escuche bien, pero siempre trataba de manipular a mi madre y a mi casa con su voz. Entonces cuando yo ahora me casé, yo estaba tratando de hacer lo mismo. De controlar a mi esposa con el nivel, el volumen de mi voz. Pero, como le dije, mi esposa no es mi madre y ni tiene su personalidad. Así que mi esposa, mira, yo me creía que iba a tener los mismos frutos de mi padre y que va, por poco me echa fuera. Y escuche, y yo aprendí rápido que esto no va a trabajar, pero seguía tratando y seguía tratando. No sabía otra forma, hermanos. Yo tenía una carretera interior y esa carretera interior invisible estaba guiando mi destino y lo que estaba produciendo mi vida. Era el producto, lo que yo estaba mirando afuera de mí, era el producto de carreteras interiores, de un paradigma, hermano, un paradigma. Yo no veía otra forma de controlar una situación. No veía otra forma. Simplemente elevar mi voz. Yo tenía que cambiar mi forma de ser. Tenía que destruir esos paradigmas viejos. Porque esos paradigmas viejos, esa forma de ver todo, estaba afrentándome y estaba a punto de afectar mi matrimonio nuevo y de destruirlo desde el principio. Hay personas que tienen paradigmas en cuanto al negocio, tienen sueño de querer su propio negocio, pero nunca hacen nada para poder perseguir ese sueño, hacerlo realidad. ¿Por qué? Porque internamente nunca lo han visto. Internamente tiene un paradigma que ese paradigma ve las imposibilidades en vez de las posibilidades. Cuando yo me crié en mi familia, el papá mío, el cual yo le dije que controlaba todo con su voz y el volumen de su voz, él era un hombre de negocio. Mi mamá era una mujer de negocio. Mi abuela era una mujer de negocio. El abuelo mío era un hombre de negocio. Mis tíos y mis tías tenían sus propios negocios. Amén. Y sus negocios anualmente, hay un tío que yo tenía que anualmente hacía como 250,000 dólares al año. Amén. Que él ponía a un lado. Amén.
que guardaba. Bueno, en fin, ese era el ambiente que yo me crié. Así que para mí, el paradigma mío era un paradigma de posibilidades en cuanto al negocio. Así que si yo tenía algún dinero, yo establecía un negocio. Era fácil para mí. Si no tenía dinero, yo buscaba alguien que invirtiera para establecer un negocio. Porque para mí eso era, yo tenía una carretera que en la carretera interna tenía posibilidades de hacer negocio. Era fácil de establecer un negocio. ¿Cuánto me están entendiendo? Pero para la persona que nunca lo ha hecho, se encuentra que viene siendo un desafío o algo bien difícil porque se tiene que destruir los paradigmas antiguos. ¿Cuánto me están entendiendo? Ok, amén. Así que, escuche, hermano, lo que sucede con nuestra vida es que Dios nos dice a nosotros que si nosotros queremos vivir una vida transformada, en otras palabras, que no sea la misma forma que era antes, transformada. Amén. En otra palabra, una formación diferente. Tú tienes que renovar tu mente. La palabra mente en el griego es una palabra plural, no es una palabra singular, es una palabra plural. Amén. En otras palabras, cuando Dios dice que tenemos que renovar nuestra mente, Él está hablando de no solamente singular, un solo aspecto de tu mente, sino tres diferentes aspectos de la mente. ¿Cuánto dicen amén? Cuando Dios estaba hablando con Josué, ¿se recuerda de Josué? Cuando Dios estaba hablando de Josué, con Josué, Él sabía que Josué estaba en un medio ambiente que sus carreteras interiores posiblemente le iban a impedir de llegar a los niveles y a los destinos que Dios quería con su vida. Escuche, así que Dios en el día primero, el día número 1, escuche bien, cuando está llamando él a Josué, le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ha muerto. En otras palabras, la vieja guardia, la vieja forma de ser, esa vieja generación ya ha pasado. Ahora le dice: yo te he llamado, así que esfuérzate y sé valiente. Pero entonces le dice esto: toma mi palabra y mantén mi palabra delante de tus ojos día y noche. ¿Cuánto dicen amén? Día y qué? Y noche, día y noche. Él dice: no solamente mantén mi palabra delante de tus ojos día y noche, pero meditas en ella día y noche. Y si tú haces lo que te estoy diciendo, que mantenga mi palabra delante de tus ojos y que medites en ella de día y de noche, entonces tú prosperarás en todo lo que te he llamado a hacer. Amén. Y todo te irá ¿qué? Bien. Todo el mundo diga: te irá bien. O sea, para que le fuera bien, escuche, para que le fuera bien a Josué, Dios comienza a entrenarlo. ¿A entrenarlo a qué? A entrenarlo a cambiar su mente, su forma de mirar las cosas. Dios está formando un nuevo paradigma dentro de Josué, para que Josué no vea los obstáculos que vieron todos los antepasados o toda la vieja generación. ¿Cuántos saben que la vieja generación que salieron de Israel, los que salieron de Israel, o sea, de Egipto, los que salieron de Egipto entraron al desierto con límites en su mente? Amén. Tenían límites. Y esos límites fueron los que causaron que no entraran a la tierra prometida. Escuche esto. ¿Cómo se sabe que una persona tiene un paradigma?
esas reglas, that road and those guidelines que mantienen a uno fijamente en una forma de ser, una forma de mirar, una forma de actuar. ¿Cómo se sabe? Porque cuando otra persona habla sin límites, a veces tú comienzas a murmurar, si no verbalmente, internamente. Tú comienzas a murmurar en contra de esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona está hablando sin límites, pero tú internamente tienes límites, y por el simple hecho de que ellos están hablando sin límites y no ven imposibilidades, eso a ti te molesta. Entonces tú comienzas a murmurar. Eso fue lo que hicieron en Israel. Comenzaron a ¿qué? A murmurar. A murmurar. Ellos dijeron, no. Y Josué viene y dice, no, podemos. Dios nos ha prometido, no importa los gigantes, no importa qué grandes sean, nosotros podemos conquistarlos. Vamos a echarle gana. Sin embargo, la vieja guardia dice, no, son gigantes, nosotros somos como enanos. ¿Notaste? ¿De dónde ellos sacaron ese paradigma de enano? De Egipto. Porque en Egipto ellos eran enanos. Así que como ellos tienen ese paradigma de ser enanos, ahora fueron libres de Egipto, pero ese paradigma de enano todavía está con ellos. No podemos. No importa que Dios nos haya prometido, pero no podemos. No importa que Dios dice que nos ha dado la tierra prometida. No podemos hacerlo. Y Josué dice, seguro que sí. Vamos hacia adelante. Vamos a echarle ganas. Vamos a conquistar. Pero escuche bien. Tanto como Josué se confrontó con ese paradigma de enano, escuche bien. Dios dice, ok, ahora van a estar 40 años en el desierto. Eso eran 40 años de Josué estar escuchando ese paradigma de enanos y siendo recordado. Josué, Dios sabía que Josué posiblemente fue afectado por su medio ambiente. Así que entonces él llama a Josué, le dice, Moisés se ha muerto, pero ahora tengo que renovar tu mente. Y tengo que mantener mi palabra, tú tienes que mantener mi palabra delante de ti día y noche, porque tengo que crear nuevos paradigmas. Tengo que crear nuevos paradigmas, new paradigm. ¿Cuánto dicen amén? Entonces le dice, y meditas en ella, escuche bien. Entonces le dice, ¿qué? Meditas en ella. La meditación, escuche, la meditación, y solamente tengo 5 minutos. La meditación es una forma de renovar su mente. La meditación. Muchos de nosotros, cristianos, pentecostales, carismáticos, no sé lo que se llame, ¿ok? Muchos de nosotros cristianos, escuche bien, si no nos alertamos, amén, podemos ser afectados por formas de pensar que nos limitan. Y es importante que nosotros entendamos esto, que a veces nosotros criticamos la idea de meditación porque vemos la meditación como algo extranjero, algo del Medio Oriente, algo del ocultismo. Porque el ocultismo incluye en sus prácticas muchas veces la meditación. Amén. Lo que se llama el yoga. Amén. Incorpora, ¿cómo se dice? Incorpora el meditación. ¿Cuánto dicen amén? Pero la meditación no es una idea oculta, no es una idea simplemente de otras religiones, sino que la meditación es un principio bíblico para que nosotros podamos transformar nuestra mente. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, escuche, porque le voy a dejar con esto.
eh, ¿cómo es que, cómo es que uno comienza a establecer un hábito negativo en la vida de un ser humano? Amén. ¿Cómo es? ¿Cómo es que uno viene a ser adicto, por ejemplo, a la pornografía, adicto al sexo ilícito? El sexo era algo creado por Dios. ¿Cuánto dicen amén? No era algo creado por el diablo, era algo creado por Dios. ¿Cuánto dicen amén? Es algo santo. El sexo es algo santo cuando se hace conforme a como Dios ha prescrito. Amén. ¿Y cómo es? Dentro de el pacto de un esposo con su esposa. Amén. Un matrimonio. Y cuando el sexo se mantiene ahí en el matrimonio, es algo dulce, es algo bello, es algo santo. ¿Cuánto dicen amén? Ok. Pero cuando se viola el pacto del matrimonio, entonces es pecado. El enemigo quiere afectar la mente del hombre y la mente de la mujer. ¿Para qué? Para que su vida dé fruto contrario a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? El enemigo tiene que tratar de infiltrar tu mente, pero no solamente el aspecto de el estar consciente, amén. Y no solamente tu conciencia, pero él quiere afectar tu subconsciencia. ¿Por qué? Porque tu subconsciencia afecta y dirige y controla 89% de todo lo que tú haces en el día tras día. Amén. Todos los días cuando tú te levantas, tú estás siendo controlado sin saberlo por ese aspecto de la mente llamado la subconsciencia. Pero la subconsciencia solamente se transforma o se cambia cuando uno comienza a meditar profundamente en los principios y en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho. ¿Cuánto dicen amén? Dios dice, renovaos, sean transformados, ¿en qué? En el espíritu de su mente. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Ahora escuche, antes de dejarles ir. Cuando uno es jovenzuelo, ¿no? Un joven, criándose, su casa, en su hogar, lo que ese joven piensa durante el día, sin saberlo, ese joven está meditando. El hombre que comete adulterio, no comete adulterio de un día para otro. Hubo un tiempo de meditación. Hubo un tiempo de ¿qué? De meditación. Y esa meditación sucede por un tiempo. Ese pensamiento, mientras uno está manejando su automóvil, vienen los pensamientos. Y tú comienzas profundamente a mirar todo aspecto de ese encuentro. Todo aspecto de esa posibilidad, de ese encuentro de adulterio. Y entonces llega a un punto donde ya has meditado tanto en ese pecado que ahora comienza a buscar la forma de ejecutar lo que ha meditado. Amén. Ok, escuche bien. Entonces, hay personas que dicen, bueno, es que el diablo me hizo que hiciera esto y no fue el diablo que te hizo que hiciera esto. Hermano, yo no le quito al diablo de ser diablo, porque el diablo es malo, amén. Y no hay duda que el enemigo ha estado detrás de todo esto, sin duda. Pero hermano, usted tiene el poder de o rechazar o recibir los pensamientos que vienen a su mente. La Biblia dice que como el hombre piensa, así es.
La palabra piensa significa un portero en una puerta que o permite o no permite lo que va a entrar. De acuerdo a la palabra de Dios, tus pensamientos, escuche bien, tienen el poder, tú tienes el poder en tus pensamientos de o ser ese portero que o rechaza, dice, no, 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 para aquí no va a entrar. No, esos tipos de pensamientos, ese tipo de vida, ese estilo de vida, para aquí no va a entrar. Y tú puedes rechazar. Por eso que Jesús dice, toma todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Tú tienes el poder de tomar pensamientos que cautivo. Cautivo, en otras palabras, no permitir que tengan rienda suelta en tu mente. Déjeme darle el versículo. Y es este. Por lo demás, diga por lo demás. Dice, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto que pensar. Lo que Dios está instruyéndonos es esto. Él dice, todo esto, lo que es bueno, honesto, puro, Él dice, piensa en esto. En otra palabra, mantente pensando en una vida pura. Porque el que piensa en una forma impura, comienza a ver el fruto de esos pensamientos en su vida. ¿Cuánto dicen amén? Ok, para terminar. Yo, hermanos, cuando yo me crié como joven, yo fui expuesto a muchas cosas, como un niño de 6 años, buscando en el closet del baño, en uno de nuestros apartamentos, encontré un magazine que era un magazine inmoral, impuro, amén. Y por primera vez fui afrentado con esas imágenes. Y eso me afectó porque desde ese punto en adelante, yo lo que hacía era que venía nuevamente a mirar esas fotos, ese magazine. Entonces me iba a la escuela y ¿qué era lo que pensaba en esas imágenes? ¿Qué era lo que yo estaba haciendo desde niño? Meditando. ¿Qué hacía? Meditando. Escuche, cuando uno medita, esas imágenes van profundamente dentro de su subconsciencia. Y escuche esto. Cuando yo seguía criándome ahora era un teenager, ahora estaba buscando para ver el fruto de tanta meditación. Y buscaba. Bueno, en fin, llegué a ser un joven, aún en mis primeros años en el Señor, mis primeros años en mi caminar con Dios. Eso era como una plaga que venía cuando menos lo esperaba yo. Venían esos pensamientos, esas imágenes, y querían afectar mi destino. Escuche esto. Cuando Dios me comenzó a enseñar que la meditación aseguraba mi victoria, que meditando en la palabra de Dios iba a transformar mi mente, yo tomé esto como una tarea, hermano, una tarea seria. Y yo comencé hermanos, por meses y meses y meses, yo meditando en todo lo que es puro. Siempre cuando me venía un pensamiento negativo, yo decía todo lo que es puro, todo lo que es santo, en esto pensar.
Y yo comenzaba a cambiar todo pensamiento que venía negativo y yo en mi mente lo cambiaba a algo positivo. ¿Qué yo estaba haciendo en ese entonces? Yo estaba entrenándome a cómo vivir una vida santa y pura. Dice la Biblia que nosotros tenemos que entrenarnos. En inglés dice, exercise thyself unto holiness. Tenemos que ejercer. Nosotros, ¿cómo se dice? How do you say exercise? Hacer el ejercicio internamente, mentalmente, para que produzca santidad en nuestra vida. ¿Cuánto me están entendiendo? En otra palabra, yo tenía que comenzar a pensar y disciplinar mi mente. Eso se llama enfocar. Diga enfocar. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Él está diciendo, enfoca tu mente en todo lo que es puro. En otras palabras, si viene un pensamiento impuro, échalo fuera. Diga en el nombre de Jesús, yo traigo todos estos pensamientos cautivos ahora mismo. Y yo cambio mi mente y comienzo a pensar cosas puras. Yo hice eso, hermanos, por meses y meses y meses, hasta que yo llegué al punto donde ya esos pensamientos, y se lo digo delante de Dios, esos pensamientos no me llegan ya. Esos pensamientos ya ni vienen a tratar de infiltrarse. ¿Por qué? Porque ya yo me he entrenado a pensar lo que es puro, lo que es santo, lo que es de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Todo el mundo diga, renovando nuestra mente. Dígalo nuevamente. Póngase de pie todo el mundo. Escuche este punto. Si usted no disciplina sus pensamientos lo disciplinan a usted. Escuche. Si usted no disciplina, if you don't discipline your thoughts will discipline you. Si tú no disciplinas tus pensamientos, si tú no controlas tus pensamientos te van a controlar a ti. Por eso es que hay en la iglesia personas que se llaman cristianos, pero su diario vivir es contrario a la santidad y la pureza y la búsqueda de Dios. No oran, no ayunan, no buscan el rostro de Dios, porque todos sus pensamientos están siendo disciplinados en la forma incorrecta. ¿Cuántos dicen amén? Padre, yo te pido, Señor, que tú mires esas carreteras interiores, esas carreteras internas, esas carreteras que nos dicen no puedes, es imposible, tú no puedes obtener esto, tú no puedes lograr esto. Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú destruya todas esas carreteras interiores y que tú nos ayudes, Señor, a aplicar tu palabra a nuestro pensamiento todos los días. Que nosotros tomemos un versículo, un principio bíblico y meditemos en ello todos los días. Si nuestro problema es impureza, entonces, Señor, que nosotros disciplinemos nuestros pensamientos para pensar en las cosas puras, en el nombre de Jesucristo. Yo te doy gracias ahora mismo, Padre. Te doy gracias, Señor, que tú transformas la vida de cada persona que está en este lugar ahora mismo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, para meditar en lo correcto, meditar en tu palabra, en tus promesas, en la santidad, en la gloria de Dios. Te doy gracias, Espíritu Santo. Y te bendecimos en el nombre de Jesús. No sé si hay alguna persona aquí en este día que no ha aceptado a Jesucristo como exclusivo Salvador. Escuche bien, la Biblia dice que tenemos que aceptar a Cristo, que decirle a Jesús que entre a nuestro corazón. Dios no le tumba la puerta a nadie. Dice la Biblia que Él toca en la puerta. Él toca
Y dice la Biblia, si nosotros le abriésemos la puerta, Él entonces entrará dentro del corazón. No sé si alguien le ha dicho en alguna ocasión si quieres aceptar a Jesucristo, pero hoy día yo le extiendo la invitación. Aceptar a Jesucristo como Salvador exclusivo de tu vida. Todos merecemos el infierno, pero Jesús vino a tomar tu lugar y el mío en esa cruz del Calvario. Y solo lo que tiene que hacer es decirle a Jesús: entra a mi corazón, sé Señor de mi vida, ahora mismo. Y dice la Biblia que Dios perdonará tus pecados, todos tus pecados desde tu niñez. Todos tus pecados serán perdonados y Él escribirá el nombre tuyo en el libro de la vida. Ahora mismo diga esta oración conmigo: Señor, entra a mi corazón, sé Señor de mi vida. Desde este momento en adelante, recíbeme como tu hijo. Yo te recibo como Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados. Me he rebelado en contra ti, pero hoy día vengo ante ti. Recíbeme en el nombre de Jesús y sálvame ahora mismo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Si has hecho esa oración por primera vez, por favor, póngalo en el comentario, en las redes ahí sociales, en el YouTube o en el Facebook. Y los que están aquí, si han hecho esa oración por primera vez, venga delante de mí, amén, a verme después del servicio, amén, para poder recibirte, amén, con un buen abrazo en el nombre de Jesús. Hermanos, Dios les bendiga, les amamos mucho y les vemos el próximo domingo, amén, a las 9:30 para el día de Yashaná, amén, el día de Passover, o lo que se llama Palm Sunday. Vamos a estar aquí el domingo a las 9:30 en español. Dios les bendiga, hermanos.